Buenas noches. Mi nombre es Cintia Jazmín Vázquez Martínez, de la clase Introducción al Estudio del Derecho, y les hablaré del origen del Estado. La sociedad humana ha pasado desde el estado primitivo, que data de hace aproximadamente 5.000 años, pasando por el estado feudal, hasta llegar al estado-nación, que actualmente conforma nuestra sociedad, que se funda en el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada uno y en la aceptación de la interacción con las entidades políticas autónomas del Estado. Francisco Porrúa Pérez, en su obra Teoría del Estado, relata más de cinco importantes hechos que dieron origen al Estado. Asia Oriental. Es a partir del siglo VIII a.C. que se da la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. La monarquía se perpetúa hereditariamente, por lo que las familias titulares del poder se les conoce como dinastías imperiales. En aquel tiempo se suponía al emperador como el representante del cielo y el señor absoluto de todos los hombres, aunque respondía ante el pueblo como concordancia de sus actos con las leyes. Antiguo Oriente. En el Antiguo Oriente existían culturas humanas de gran esplendor como Egipto, Persia, Siria, Israel, entre otros. Al existir por milenios, estos pueblos contaron con inagotables hechos políticos. Sin embargo, esta época se caracterizó por tener estado despótico o teocrático. Al ser despótico, la autoridad era tan regia que la capacidad de las personas en el hecho privado estaba restringida, así como la capacidad para actuar dentro del derecho público se limitaba a los individuos pertenecientes a una clase, casta o privilegiada. Grecia. Aquí en Grecia dos organizaciones políticas se dieron en la cultura griega, la espartana y la ateniense. Con el tiempo los habitantes de las polis tomaron parte de las tareas del gobierno, reconociéndoseles como hombres libres. No obstante, no participaban en un plano de igualdad, pues la sociedad se dividía en 4 clases según su fortuna y sus derechos y deberes, que estaban en proporción a su riqueza. Roma. Su fundación data del año 750 a.C. En sus comienzos, el gobierno era monárquica, electiva y se dividía en 2 clases, los patricios y la plebe. Los patricios eran la clase aristócrata, tenía derechos políticos y que al reunirse en 10 grupos formaban las curias. En el año 506 a.C. aparece la república como forma de gobierno, pero es a finales del siglo II a.C. que empieza el ocaso de la república y se instaura el imperio como régimen monárquico absoluto que perdura hasta la caída de Roma en el año 476 después de Jesucristo. En la Edad Media tuvo su florecimiento con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. En esta época sigue influyendo las ideas del Imperio Romano recogidas por Carlomagno, aunque adentro de las comunidades políticas desaparece el monismo político. En la época feudal se acentuó el dualismo, es decir, al lado del poder soberano existía la justicia popular. El poder se fue dividiendo de tal manera que afirmó la posición de los señores feudales dentro de la comunidad política. De aquí pasamos a lo que es el Estado moderno, que a finales de la Edad Media se hicieron esfuerzos por unir al Estado territorial y administrativamente, puesto que ésta se encontraba dividida a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surgieron las concepciones del Estado moderno, al igual que revalorizó la razón humana, la colocó como centro del universo. Se supera el dualismo y el Estado está por encima de la Iglesia. Desaparece el feudalismo
y en esta época nace el absolutismo que logró nivelar las diferencias entre las clases y los ciudadanos y llegaron a tener igualdad jurídica con sus variantes desde 1789 hasta nuestros días. El Estado es una realidad política, es un hecho social de naturaleza política en el que los hombres se agrupan con sus semejantes, estableciendo entre sí una serie de relaciones e intercomunicación de ideas y servicios, fundamentalmente por la división de tareas. Tales hechos sociales han existido desde la aparición del hombre y seguirán existiendo mientras subsista la humanidad. Eso es todo por mi parte, compañeros, el día de hoy y espero que haya quedado claro. Gracias, bonito día.